Buenas tardes, amigas, amigos, compañeras y compañeros de la Universidad del Norte en Barranquilla, Colombia. Les saluda Sergio Martín Tapia Argüello del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra, en Portugal, a invitación de nuestro querido amigo, el doctor Germán Sandoval Trigo, con quien fuimos compañeros, colegas en la Universidad Nacional Autónoma de México durante varios años en las asignaturas de Filosofía del Derecho, Derechos Humanos e Introducción al Estudio del Derecho. El día de hoy he recibido la invitación para hablar con ustedes un poco sobre la teoría marxista y el derecho, y en particular sobre el interesante texto de la Teoría General del Derecho y el Marxismo de Evgeny Pashukanis. Bueno, quisiera iniciar esta breve plática indicando que existe dentro de la teoría general del derecho una idea bastante difundida sobre que el marxismo no se interesa específicamente por la cuestión jurídica. Esta idea la podemos encontrar, por ejemplo, en los trabajos de Norberto Bobbio, no en Ni con Marx ni contra Marx, y en muchos otros. La encontramos en los textos de Manolo Atienza, como en Marxismo y Derechos Humanos, y lo encontramos incluso en trabajos de marxistas muy reconocidos como Humberto Serroni, en Marx y el Derecho Moderno. Esta idea es una idea, si bien común, que es una verdad a medias, porque por un lado tenemos que ver que Marx fue un estudiante de Derecho, él estudió Derecho en tres universidades distintas, si bien se doctoró en Filosofía. Y de la misma manera, porque el trabajo de Marx, que hace un cambio en su postura, tanto política como filosófica, se refiere a un análisis eminentemente jurídico, al análisis sobre la modificación que se dio en Renania para la recolecta de leña. Ustedes verán en Renania, como en el resto de Europa, durante toda la Edad Media y durante las épocas anteriores, existían formas de propiedad particulares y específicas que permitían que la gente, si bien no fuera a cortar leña, sí pudiera aprovechar la leña que estaba caída. Es decir, la gente iba a los bosques, bosques que eran propiedad del señor feudal, y tenían la facultad de recoger la leña, de llevarla y de utilizarla. Con la entrada de un nuevo modo de producción, el modo de producción capitalista, esta facultad problematizaba dos cosas en particular. Primero, la idea capitalista de propiedad, ¿no? La idea capitalista de propiedad que se diferencia de todas las otras formas de propiedad que han existido en la historia y que dice que si yo poseo algo, es decir, si yo soy propietario de algo, entonces yo tengo la facultad de decidir qué es lo que se va a hacer con los frutos de ese algo y que yo puedo elegir libremente si los destruyo, si los uso, si se los regalo a alguien o si los vendo. Esta propiedad, vamos a decirlo así, ilimitada, es una invención de la sociedad capitalista occidental moderna. No existe en otras sociedades. Como bien lo dijeron Durkheim y Digit, ¿no? A inicios del siglo XX en sus análisis sociológicos sobre el derecho de propiedad, es una forma de propiedad que se deriva de las necesidades de un grupo particular de nuestra sociedad, los comerciantes, los burgueses, como se les llamaba, ¿no? En su momento. Y en un segundo momento, esta forma de recoger la leña, la recolecta de leña para ser utilizada, pues dificulta el comercio. Porque si tú tienes el derecho de decidir qué puede hacerse con los frutos de tus terrenos, entonces tú también puedes vender la leña. Pero si la gente puede utilizar la leña que tú estás dejando que se pudra en el camino, entonces jamás va a comprarte leña. Entonces, la dieta renana iba encaminada a estas dos cuestiones. Primero, a transformar la idea de propiedad que existía en la sociedad. Segundo, a obligar a la gente a comprar la leña. Este proceso de transformar la mente de la gente y introducir al mercado bienes y servicios que antes no existían dentro del mercado, se conoce en términos marxistas como acumulación por desposesión. En este caso en particular, se le quita, se desposee a la gente de la facultad que tiene de recoger leña para entonces obligar a que ellos introduzcan su trabajo e introduzcan las ganancias de su trabajo al mercado capitalista comprando leña. Es una acumulación por parte de quien posee
los bienes, es decir, quien posee las propiedades, para que se haga más y más, cada vez más y más rico. Bueno, este análisis es un análisis desarrollado por Carlos Marx. Antes del análisis y del sistemático estudio que realizó Marx, la idea de la economía política no generaba un concepto para llamar al capital y al capitalismo, como nosotros le conocemos. Entonces, capital y capitalismo son conceptos generados por Marx a partir del análisis jurídico de la dieta renana. De la misma manera, si ustedes ven en otros textos, por ejemplo, de Engels, en El origen de la propiedad privada y la familia, ustedes van a ver un camino muy semejante, ¿no? El análisis de instituciones jurídico-políticas para demostrar cómo éstas se utilizan en ciertos momentos históricos para generar nuevas instituciones jurídico-políticas y establecer modos de producción distintos. ¿Por qué? Porque no se encuentran separados, sino que son un mismo camino de manera conjunta. Entonces, podemos observar cómo en el trabajo de Marx y de Engels existen análisis de manera conjunta. Nosotros esto lo podemos ver muy claramente en la crítica a la crítica crítica, ¿no? La Sagrada Familia, como le llamaron, en donde ellos realizan un análisis bastante bueno sobre la legalidad, sobre la igualdad formal y sobre la idea de los derechos humanos, para mostrar cómo se trata de una ideología que beneficia a aquellos que tienen las cosas y cómo deja desprotegido a aquellos que no las tienen. En palabras de Breton, no muchísimos años después, la ley establece que ninguno de nosotros puede dormir bajo el puente, pero los únicos que perjudica es a quien de verdad puede y necesita vivir bajo el puente, porque un rico jamás va a vivir bajo el puente. Bueno, entonces nosotros vemos que los trabajos de Marx y de Engels tratan el concepto de derechos humanos, de derecho y de derechos humanos. De la misma manera, si nosotros vemos, por ejemplo, el manifiesto del Partido Comunista, nosotros vamos a ver cómo existen ciertas exigencias que nosotros no podemos llamar de otra manera que no sean derechos. Derechos en sentido eminentemente normativos. Es decir, que tanto la práctica teórica como la práctica política de Marx y de Engels se encaminan a una dimensión jurídica. Esto, que es una verdad innegable, siempre es contrapuesto bajo la idea de que tanto Marx como Engels realizaron un análisis sistemático de las sociedades desde un ámbito eminentemente económico, pero no jurídico. De la misma manera, tenemos que ver que en varios de los trabajos iniciales de Marx, desde los manifiestos económico-filosóficos, él establecía como esta distinción en esferas, ¿no? La esfera económica, la esfera política, la esfera jurídica, la esfera cultural, no es sino parte de la ideología burguesa que pretende presentar como fraccionadas realidades que son un conjunto. Si nosotros vemos la contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, el estudio más pormenorizado que hizo Marx sobre el fenómeno de la juridicidad, nosotros vamos a ver una parte muy interesante en donde dice cómo la ideología burguesa nos hace pelear con sombras. Es decir, nosotros vemos una sombra, como esta que está aquí atrás mío, y peleamos con la sombra sin darnos cuenta que lo que estamos haciendo es simplemente inútil, es pelearnos con un fantasma, porque lo que nosotros tenemos que luchar es lo que formula la sombra en primer lugar y luego la luz de donde surge. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es algo inútil. Y ese algo inútil es precisamente posible solo si nosotros pensamos que lo jurídico, lo político, lo social, lo cultural, lo biológico, lo antropológico, lo psicológico, son cosas eminentemente separadas, que se encuentran esencialmente diferenciadas en la realidad y que entonces nosotros analizamos de esta manera para tener una aproximación más cierta, más certera. Contra esta idea, el materialismo marxista lo que dice es que si bien la separación metodológica de las cosas nos puede ayudar a una comprensión más adecuada de la realidad, tenemos que ver dos cosas. Primero, que se trata de una selección metodológica y segundo, que esta selección metodológica es solo válida porque la realidad se comporta como si estuvieran separadas, pero no porque lo sean, sino porque ese comportarse como si estuvieran separadas genera una realidad
específica y nosotros tenemos que entender esa realidad sabiendo siempre que detrás de esa realidad existe otra en donde todo está unido. Entonces, si ustedes leen El Capital, el tomo 1, el tomo 2, el tomo 3, si ustedes leen los trabajos de Engels, si ustedes leen los trabajos de Lenin, de Gramsci o de cualquier otro marxista importante del siglo XIX o del siglo XX, ustedes van a ver cuestiones eminentemente jurídicas, porque lo social, lo político, lo económico es al mismo tiempo jurídico. Esta visión es una visión, además, que comparten pero niegan todos los profesores de las facultades de Derecho. Estoy seguro que ustedes en el primer semestre tuvieron un profesor que les dijo que el derecho estaba en todas partes, que incluso en aquello que parecía que no estaba, estaba, porque simplificando de una manera brutal, lo que decía era, cuando ustedes van a la tienda y compran una paleta, compran unas papas, compran un refresco, lo que hacen es un contrato de compraventa oral. Y ese contrato de compraventa es entonces algo jurídico. Cuando ustedes le dicen a su amigo que van al cine en la tarde, lo que ustedes están haciendo es una promesa de estar, es una promesa contractual. Y eso puede tener una dimensión jurídica. Entonces, lo que el maestro les dice generalmente es todo es jurídico. Pero de la misma manera que todo es jurídico, el marxismo dice es que todo es jurídico, político, social, económico, cultural, psicológico, porque como los ciegos de la vieja fábula griega, nosotros lo que estamos haciendo cuando estudiamos derecho es simplemente tomar una parte de la realidad social, una realidad compleja, múltiple, contradictoria, en muchas ocasiones incluso existente más allá de lo que nosotros entendemos, para analizarla, estudiarla y presentarla de manera sistemática. Ahora, si bien esto que le estoy platicando muestra cómo el marxismo siempre se ha interesado por el derecho, quizá los más importantes estudiosos del fenómeno de la juridicidad de una manera sistemática y, vamos a decirlo así, de una manera sistemática y parcializada, fueron Peter Stuchka y Evgeny Pashukanis. Tanto Stushka como Pashukanis fueron ambos abogados, ¿no? Abogados del imperio zarista ruso, que se unieron muy pronto a la revolución que después fue la que generó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Ambos estuvieron involucrados en el movimiento de la Revolución de 1905, que fue una revolución de corte liberal que pretendía llevar un régimen liberal democrático burgués a Rusia y que fracasó radicalmente, pero en el cual ya se encontraban los que después serían los máximos líderes y representantes del movimiento soviético, ¿no? Como Krupskaya, Lenin, Trotsky, Stalin, todos ellos estaban ya involucrados. Y la mayoría de ellos fueron exiliados, ¿no?, a otros países europeos después del fracaso de la Revolución de 1905. En el caso de Stushka y Pashukanis, ellos obtuvieron degradaciones y tuvieron posiciones pequeñitas durante los siguientes años, pero se unieron de una manera indudable cuando llegó el movimiento de la Revolución de 1917. Ambos se conjugaron como abogados del pueblo en la década de los 20 y se convirtieron en, digámoslo así, los dos más importantes teóricos jurídicos de las repúblicas socialistas. Ahora, ustedes o nosotros podemos hablar en qué se diferencian las posturas que tenían tanto Stushka como principalmente Pashukanis de las posturas que se tienen en otras formas de ver y comprender el derecho. La primera es la comprensión, una comprensión que ahora pues es compartida, del carácter eminentemente histórico del derecho. Nosotros generalmente hablamos del fenómeno jurídico, ¿no? Los profesores de las facultades de Derecho son especialistas en mencionar esta máxima en latín que dice que ahí donde hay una sociedad hay derecho y ahí donde hay derecho hay una sociedad, como una prueba de la inmortalidad y eternidad del derecho. Es decir, el derecho ha existido siempre, existe y va a existir siempre. Esto es bastante problemático, ¿saben? Porque confunde el fenómeno general de la juridicidad, el fenómeno general de la normatividad,
con una conceptualización históricamente delimitada, una forma históricamente delimitada de este fenómeno, que es el derecho. Porque incluso la frase no se refiere al derecho, se refiere al jus. Y el jus es un sistema normativo específico, concreto, que tiene una historicidad que surgió en un momento determinado de la historia del ser humano y que después desapareció totalmente durante la época del Imperio Romano. Nosotros tenemos el derecho que se asume y se presume siempre como un derivado del jus, pero es un derivado que si ustedes tomaran a un ciudadano de la República o a un súbdito del Imperio Romano, no reconocería en absoluto. Reconocería, claro, los nombres y reconocería, por supuesto, algunas de las instituciones en cuanto formas, porque nosotros somos países que hablan y que tienen una tradición romántica o romana. Esto quiere decir que nosotros hablamos una lengua derivada del latín y que tenemos algunas instituciones de esa época. Pero eso no significa que nuestro derecho sea un derivado del derecho de entonces. Como bien dice Aldo Schiavone, ¿no? Que sin duda alguna quien realiza el análisis sistemático más importante sobre el derecho romano que se ha hecho en los últimos 30 años, nosotros podemos ver que en cualquier sociedad ha existido el derecho, sí y solo si hacemos una metáfora, una analogía funcional que dice que lo que hoy funciona como derecho en el pasado, llamándose jus, llamándose fas, llamándose de muchas otras maneras, es entonces derecho romano, derecho griego, derecho azteca, derecho de otra civilización, mesopotámico o de cualquier otra civilización. Pero eso no es derecho. Simplemente nosotros usamos la metáfora para poder comprender la existencia de sistemas normativos anteriores y poder ver nuestros propios sistemas normativos de una manera metafórica, porque funcionan de la misma manera, porque estamos haciendo una analogía. El doctor Arturo Berumen, profesor tanto de Germán como mío en México, se repetía constantemente una idea hegeliana, si no mal recuerdo, que decía que tenemos que recordar que el mito es siempre el sueño de la metáfora. Esto quiere decir, cuando a nosotros se nos olvida que una metáfora es una metáfora, surge entonces el carácter mítico. Y el carácter mítico del derecho moderno, como lo dijo Peter Fitzpatrick, como lo dijo Paolo Grossi, en ambos libros llamados en español de la misma manera, La mitología del derecho moderno, eh, es precisamente la idea de que el derecho moderno, de que nuestro sistema normativo particular de las sociedades occidentales modernas ha existido siempre, lo cual es una falsedad absoluta y total. Y esa es la primera distinción que hicieron Stushka y Pashukanis sobre cualquier otro estudioso del derecho previo. Porque lo que ellos indicaron con claridad es la historicidad del fenómeno del derecho. Y esa historicidad entonces significa que el sistema normativo de las sociedades capitalistas occidentales modernas es distinto de otros sistemas normativos. Nosotros lo vemos, ¿saben? Yo ahora vivo en Europa y tal vez aquí en Europa es un poco complicado de entender esto, pero nosotros somos latinoamericanos, nosotros observamos en nuestras sociedades todo el tiempo cómo existen distintos sistemas normativos. Y esos sistemas normativos distintos no es que sean mejores o peores, es que tienen un crecimiento simultáneo, incluso paralelo, en muchas ocasiones interdependiente, pero que se encuentran separados en formas políticas y jurídicas distintas. Nosotros entendemos que existen muchos otros sistemas jurídicos. Lo que Stushka y Pashukanis decían, que es un derivado de la idea, es que si el derecho es un sistema particular que existe desde un punto determinado, las sociedades burguesas, entonces ellas tendrán un fin. Ellas se acabarán en algún momento. El derecho desaparecerá y después del derecho vendrán otros sistemas normativos jurídicos que podrán ser llamados de otras maneras, pero que sus características serán tan diferentes del derecho que no podrán ser llamados derecho también. Y que muy probablemente la gente en ese futuro llamará, por ponerles así, pluma a esos nuevos sistemas normativos y que hablarán de la pluma de México y Colombia en el siglo XXI, solamente para hacer una metáfora de un nuevo sistema normativo, tomando nuestro sistema normativo como si fuera el equivalente.
pero eso no significa que sea un derivado, significa simplemente que están haciendo una analogía funcional. Esta idea de la historicidad del derecho es entonces el primer elemento distintivo de la teoría marxista sobre este fenómeno, sobre el fenómeno de lo jurídico. Y fue también la razón por la cual tanto Stushka como Pashukanis fueron atacados por el régimen stalinista, particularmente por Vyshinsky, que era el gran abogado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y que decía o que no comprendía la idea de que el derecho fuera una cuestión eminentemente burguesa, porque lo que ellos decían es, si el derecho fuera una cosa eminentemente burguesa, entonces eso significaría que la URSS no podría tener derecho, y si la URSS no puede tener derecho, entonces somos como pueblos bárbaros. Como ustedes pueden ver, Vyshinsky no entendía totalmente lo que Stushka y Pashukan estaban diciendo, porque lo que Stushka y Pashukan estaban diciendo era precisamente lo contrario, que no podía existir esta división entre otros sistemas bárbaros y un sistema más avanzado, sino que el sistema del derecho era un sistema histórico. Pero como ustedes seguramente ya saben, el mito iluminista, el mito desarrollista de las sociedades que permeó en la URSS y que obviamente continúa en todas nuestras sociedades, hace pensar en términos de salvajismo del pasado y racionalismo y belleza de lo presente y lo futuro. Bueno, si el sistema normativo que nosotros tenemos ahora es históricamente delimitado, ¿cuál es entonces la especificidad que tiene respecto a otros sistemas normativos que existieron en el pasado y que existen en la modernidad? Ahí es donde el trabajo de Pashukanis y el de Stushka se separan. En el caso de Stushka, lo que dice es que el derecho, tal y como nosotros lo conocemos, es el sistema o el ordenamiento de una clase que regula las actividades externas para el dominio del resto de las clases. Es decir, lo que dice es, cuando una clase toma el poder, cuando la clase burguesa toma el poder, articula las cosas de una manera determinada para poder dominar sobre todos los demás y entonces generar su forma de vida. Cuando nosotros, porque él habla como bolchevique, cuando nosotros tomemos el poder, tendremos un periodo intermedio de socialismo en donde tendremos que valernos del derecho burgués, porque la sociedad está articulada desde el derecho burgués, para lentamente ir reconfigurando esas formas de comprender hacia una sociedad sin clases. Y si el derecho es un sistema u ordenamiento normativo para regular la conducta externa en favor de una clase, una sociedad sin clases no necesitará entonces tener derecho. En el caso de Pashukanis, lo que él decía era que el derecho, tal y como nosotros lo entendemos, es la forma que asumen las relaciones sociales entre poseedores de mercancías. Es decir, cuando una persona se presenta ante otra como un poseedor de mercancías, esto que estábamos hablando al principio, de cómo cuando nosotros vamos y hacemos una compra-venta, estamos generando un vínculo de tipo jurídico, como cuando hacemos una promesa de ir al cine con una persona, estamos haciendo una promesa que puede articularse como una promesa de corte jurídica, estamos presentándonos ante el otro como poseedores de una mercancía fija, por ejemplo, un libro, por ejemplo, una máscara, por ejemplo, un juguete, una pluma, pero también puede ser una mercancía a fuerza de trabajo, una mercancía a tiempo o cualquier otra cosa que asumamos como mercancía ante otra persona y hacemos de esta manera como una transacción. Eso es lo que decía Pashukanis que era la especificidad del derecho moderno. Ahora, esto no significa, obviamente, o quiero dejarlo muy claro, que Pashukanis solo se refiriera al derecho civil o mercantil, en donde nosotros tenemos una visión eminentemente contractual. Para Pashukanis el derecho penal, por ejemplo, es también en las sociedades capitalistas occidentales modernas derivado de esta visión semicontractual de entender las relaciones sociales como jurídicas. Porque lo que nos dice es, cuando alguien comete un delito en las sociedades occidentales modernas, esa persona que cometió un delito lo que hizo fue atacar a la mercancía del otro. Y entonces al atacar a la mercancía de otro, se presenta ante el Estado como poseedor de su propia mercancía a fuerza de trabajo y tiempo de vida para pagar por la mercancía que dañó del otro.
Lo que dice es, por eso es que en las sociedades modernas, a diferencia de las anteriores, las cosas se miden, las sanciones se miden en tiempo y en trabajo, en dinero. Esa calculabilidad que Weber establecía como la racionalidad necesaria del derecho moderno, él, Pashukanis la presenta como la forma en la cual se entiende el derecho penal desde una visión del marxismo. El libro que ustedes tienen a la mano, La teoría general del derecho y el marxismo, es una de las obras más importantes que existen para el análisis jurídico, si bien tiene algunas críticas muy importantes. La primera formulada por Kelsen, con quien Pashukanis tuvo durante un par de décadas un intercambio no epistolar, porque ellos nunca intercambiaron cartas, sino de obras, en donde la teoría general del derecho y el marxismo es una respuesta a la primera versión de la teoría pura del derecho, y después la segunda postura o la segunda edición de la teoría pura del derecho, no la francesa, sino lo que nosotros conocemos como la tercera, tiene algunos elementos que pretenden responder a las interrogantes que Pashukanis establece. Pero en particular, Kelsen escribió dos libros, ¿no? Acerca de la teoría bolchevique del derecho y acerca de la teoría comunista del Estado, que en español se hicieron en una sola obra que se editó en Argentina en el 58 por única ocasión, en donde hace un análisis sobre la teoría marxista del derecho y del Estado y le dedica un par de capítulos a las ideas de Pashukanis. En ellas lo que él menciona es que la visión normativista domina o es mucho más importante, mucho más clara que la visión relacionista de Pashukanis, porque si bien todo en la sociedad son relaciones sociales, como bien dice Pashukanis, lo que hace específico a las relaciones sociales que se articulan bajo la idea de derecho es que éstas se encuentran articuladas a partir de la idea de la norma, y que la norma es entonces lo específico de las relaciones jurídicas. Pashukanis, en un texto muy interesante, hace como una aclaración y dice, yo entiendo que el señor Kelsen menciona que la norma es lo más importante y lo específico de las relaciones jurídicas, pero la norma no existe en sí misma. La norma es solamente la forma que asumen un conjunto de relaciones sociales para ser generada, interpretada y entendida en la sociedad. La norma es, en términos marxistas, un fetiche. Voy a utilizar una analogía que he estado como pensando ahora con toda esta pandemia que estamos viviendo. Lo que Pashukanis diría es que Kelsen está describiendo los síntomas, pero no analizando la enfermedad. Lo que diría es que tú no puedes venir y decirme, mira, el COVID, ¿no? Te da fiebre, te da dolor de cabeza, te da dificultad para respirar, baja tu capacidad pulmonar, genera una serie de respuestas en tu sangre, porque no estás explicando la enfermedad, estás explicando los síntomas. De la misma manera, si tú me dices que la norma es lo específico del derecho moderno, la norma no es más que un síntoma. Lo que tenemos que analizar es cuál es el centro de esa dolencia en el caso del coronavirus, cuál es el centro de la norma en el caso del derecho. Y lo que él diría es analizar o decir que las relaciones sociales asumen una forma jurídica como poseedores de mercancías es lo mismo que estudiar el virus que genera el coronavirus. Es decir, Kelsen se está quedando en los síntomas y nosotros en el marxismo lo que estamos haciendo es ver qué es lo que genera esos síntomas. Claro que el derecho moderno se presenta como normas, pero ¿por qué se genera como normas? ¿Por qué las relaciones sociales asumen un carácter de norma? No es porque mágicamente se creen las normas, es porque al formarse y formularse como relaciones entre poseedores de mercancías, se generan relaciones jurídicas que pueden entonces presentarse bajo un lenguaje normativo. Esa es la discusión que se hizo entre Kelsen y Pashukanis. Posteriormente, otros análisis que se han hecho, ¿no?, sobre el trabajo de Pashukanis se pueden encontrar en el trabajo de Adolfo Sánchez Vázquez, ¿no?, que es para mí la introducción más importante, pero también algunas críticas formuladas, por ejemplo, desde el doctor Oscar Correas, que presenta una idea bastante buena, sobre cómo el análisis de Pashukanis
es interesante, es importante, pero se queda corto, porque se desarrolla a inicios del siglo XX. Y no toma en cuenta otras formas del derecho, como lo son el derecho administrativo, el derecho agrario, el derecho laboral, el derecho social en general, ¿no? El derecho constitucional, el amparo, el habeas corpus. El doctor Correas decía, todas esas formas de derecho no están tomadas en consideración en el trabajo de Pachucanis. El doctor Carlos Rivera Lugo, que desarrolla un trabajo sobre Pachucanis posterior, contemporáneo a nuestro querido maestro, dice, esa es una verdad a medias, porque si bien Pachucanis no tuvo la posibilidad y la capacidad de entender el derecho laboral, el derecho agrario y todas estas formas de derecho posteriores a su tiempo, sí que genera la forma jurídica general a través de la cual estos nuevos derechos se articulan y se formulan. Voy a ponerlo en estos términos. Cuando yo estudié derecho, yo recuerdo muy bien que la gran discusión era sobre el derecho aeroespacial. Ahora es algo ya muy del pasado, ¿no? Ahora tal vez incluso es algo del pasado, lo que hace 10 años se veía como el gran elemento de la pugna jurídica, como era el derecho o el análisis jurídico de las relaciones contractuales mediante medios electrónicos, ¿no? El e-commerce y todo esto. Eh, y lo que Rivera Lugo dice es, cuando nosotros vemos, por ejemplo, las relaciones aeroespaciales, nosotros lo que estamos viendo es que las relaciones aeroespaciales se formulan basándose en un modelo particular del derecho marítimo que se formuló en el siglo XVIII o en el siglo XVII y que reproducen esos esquemas en un nuevo ámbito. Y de la misma manera, el e-commerce formula nuevas instituciones, pero esas nuevas instituciones se articulan bajo una lógica contractualista que se formuló en el derecho civil romanista. No generan una nueva forma de comprensión de lo jurídico. De la misma manera, dice Rivera Lugo en diálogo con Correas, cuando nosotros vemos otras formas de derecho que se presentan como novedosas, vemos simplemente nuevas maneras en las cuales las viejas formas se pueden articular y por lo tanto Pachucanis nos sirve a nosotros, que somos latinoamericanos en el siglo XXI, en una región, en un tiempo que Evgeny Pachucanis no pudo ver y ni siquiera pudo imaginar. Entonces, esta pequeña plática espero que les sea de interés. Mi intención jamás es presentar todas las visiones sobre marxismo, derecho y ni siquiera toda la visión sobre Pachucanis, sino esperar que a ustedes les interese y que el día de mañana lean alguno de los múltiples artículos y trabajos que existen sobre él. Nosotros realizamos una traducción a varios textos de Pachucanis, en mi caso al texto de Derecho Internacional, en donde él trata de aplicar su teoría al derecho internacional público y derivado de ello al privado de una manera bastante tangencial, presentando las mismas ideas que he platicado con ustedes hasta ahora. Les agradezco mucho y si ustedes tienen alguna duda o algún interés en conocer alguno de los textos, pueden preguntarle a nuestro amigo Germán, quien ya tiene ahora todos y cada uno de ellos. Muchas gracias y buenas tardes desde Portugal.